nombre es Amaury Pérez, soy profesor de la Dirección de Investigación del Instituto Tecnológico Libertad. En este video vamos a estar hablando sobre la investigación cuantitativa de tipo no experimental. Antes de entrar a definir el concepto de investigación cuantitativa de tipo no experimental, vamos a hacer un pequeño comentario sobre la investigación científica. Escogimos este concepto que está acá en este primer cuadro. La investigación científica puede definirse como un conjunto de acciones planificadas que se emprenden con la finalidad de resolver total, parcialmente, un problema científico determinado. Bien. La metodología de la investigación científica constituye, por su parte, un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos del investigador hacia la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Esta nota que está aquí abajo pues, nos ilustra algo muy interesante. Les dice que no se trata de que el primer investigador haya esperado por un manual de metodología de la investigación para comenzar sus estudios, sino que el propio quehacer científico en su perfeccionamiento ha ido generando procedimientos hoy en día aceptados como válidos para que la búsqueda de soluciones a los problemas científicos se realice de manera más eficiente. También queremos compartir este gráfico, esta secuencia o etapas del proceso investigativo, como aparece acá en esta lámina. Comenzando por el número 1, toda investigación debe comenzar por la identificación de un problema. O sea, que se formula la idea de la investigación. De ahí, paso 2 sería la planificación, donde vemos que el objeto de estudio, la población que vamos a estudiar, el lugar, etc. El paso 3 sería el diseño. Aquí en el diseño estaríamos seleccionando los métodos y técnicas de investigación. Justamente aquí, en este paso, es que se escoge si vamos a utilizar una investigación de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Bien, de ahí pasamos al paso número 4, que sería la recolección de datos, que podemos hacerlo a través de encuestas, entrevistas, observación, etc. El paso 5 sería que una vez que ya tenemos los datos recolectados, lo organizaríamos y procesaríamos toda esa información. El paso 6, analizaríamos esos datos, tabulación, pruebas estadísticas, gráficos, etc. En el paso 7, interpretaríamos esos datos, si es un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo, según el tipo de investigación que hayamos escogido. Y como paso número 8, pudiéramos tener en cuenta la publicación de esa investigación, y sería comunicar de forma clara los principales resultados obtenidos. Bien. Ya entrando en los conceptos específicos de la investigación cualitativa y la cuantitativa, hemos querido hacer una referencia a estos dos tipos de investigación para que encontremos las características de cada una de ellas. En este caso estaríamos hablando en primer lugar de la investigación cualitativa. Nos dice acá que esta investigación no se fundamenta en la estadística, sería la primera característica, la primera diferencia que estaría caracterizando una investigación y la otra. Por otra parte, nos dice que se orienta hacia el conocimiento de las actitudes humanas, comportamientos, percepción de las realidades, basadas en respuestas abiertas, analiza múltiples realidades subjetivas y contiene una riqueza interpretativa. Estas serían las principales características de la investigación cualitativa. Por su parte, la investigación cuantitativa nos dice que prevalece la recolección de datos numéricos a fin de identificar tendencias, predicciones
comprobar relaciones, etc. Su propósito es cuantificar el problema de la investigación. También analiza la realidad objetiva. Recordarán que en la cualitativa tiene un componente subjetivo bastante significativo. Yo diría que es lo que más lo caracteriza. Y también otro paso importante, otro elemento importante es la hipótesis. En este tipo de investigación, la hipótesis no puede faltar. Sobre la hipótesis vamos a estar hablando en próximos videos y solamente hoy queremos, a manera de introducción, dar los elementos básicos que componen este tipo de investigación. Ahora bien, como dice este cuadrito, que estos dos cuadros que están acá, este tipo de investigación cuantitativa se divide en dos tipos de investigación, la experimental y la no experimental. Para poner un ejemplo de una investigación de tipo experimental, pudiéramos analizar quizás un estudio que usted quiera hacer sobre las ventas en una cadena de restaurantes específica. Y yo me planteo como hipótesis de que la música tiene incidencia sobre las ventas en ese tipo de restaurantes. Pero bueno, sabemos que la música, suponiendo que sería una variable, la música tiene varios géneros. Entonces, ¿qué haríamos yo como investigador? Pues haría experimentos y según emplearía diferentes géneros musicales, según quizás el público que asiste o que visita esos restaurantes, y yo, en dependencia quizás de la edad, quizás de la heterogeneidad que existe en el ambiente, yo escojo un tipo de música específica y valoro si con ese tipo de música, con ese género musical que yo le estoy brindando a ese público que está en ese momento en ese restaurante, aumenta los consumos o no, y por consiguiente las ventas. Eso sería un experimento. O sea, yo estoy utilizando la variable género musical para comprobar si esto influye en las ventas en ese restaurante. Eso es un experimento. Hay muchísimos tipos de experimentos. En cambio, la no experimental no utiliza, no modifica las variables. Acá lo podemos ver ya de manera más específica en esta lámina, que nos dice que la investigación cuantitativa no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizar. Importante, está ser subrayado. O sea, acá en la no experimental no se manipulan las variables. Yo no, utilizando el ejemplo anterior, yo no cambio el género musical, yo no cambio el tipo de música. Es solamente analizar las ventas en en esa cadena de restaurantes. Otra de las características nos dice acá que se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador. Más o menos relacionado con lo que hemos dicho arriba, o sea que yo, el investigador, solamente toma los datos. Yo no intervengo para nada, yo no modifico nada. Como dice acá, dice sin que el investigador altere el objeto de la investigación. Y también otra de las características es que se tiende a privilegiar el análisis de causalidad, lo cual implica el uso de dos tipos de variables. Sí, variable de causa y efecto. ¿Cuál sería la causa? La variable independiente y el efecto, la variable dependiente, sin ningún tipo, sin medición alguna de las causas. O sea, yo no voy a medir las causas que provocan las ventas o las pocas ventas en ese restaurante. Bien, este tipo de investigación no experimental
Estos diseños no experimentales, según su alcance, pueden ser en profundidad, exploratorios, descriptivos o correlacionales. O sea que, en dependencia del grado de conocimiento que yo tenga sobre un fenómeno, está este tipo de investigación. Las exploratorias son las investigaciones iniciales, cuando no se conoce prácticamente nada sobre el problema. Ya cuando pasamos a un tipo descriptivo, porque ya tenemos otros conocimientos, y correlacionales, pues igual ya pues el nivel de conocimiento sobre ese fenómeno ya podemos establecer correlación. Otra de las formas que se puede realizar esta investigación son los diseños a través de diseños longitudinales o evolutivos. Acá estos tipos de diseños, bueno, pues se caracterizan a su vez por estos tres grandes grupos, o sea, de tendencias, donde hay cambios a través del tiempo en una población en general, de análisis evolutivo de grupos o de cohorte, cambios a través del tiempo en grupos específicos, y diseños de panel donde los participantes son observados en todo tiempo o momento. O sea que, como dice esta notica de acá, en el caso de los diseños no experimentales, longitudinales o evolutivos, su clasificación gira en torno a la población de estudio y los manejos que se hacen de ella para realización de las observaciones y mediciones, coincidiendo con la recolección de datos en distintos momentos o puntos del tiempo. Por eso hablamos de diseños longitudinales. Pero acá tenemos este cuadro que nos aclara qué es lo que es un diseño longitudinal y también un diseño transversal. Dice acá que por el número o momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos, estos pueden ser, experimentos pueden ser de tipo transversal, donde los estudios se recolectan datos en un solo momento y sus propósitos pueden variar entre las siguientes opciones: evaluar la situación, comunidad, evento, fenómeno, contexto en un punto del tiempo. Y los diseños longitudinales o evolutivos, sus propósitos, mejor dicho, son estudios que recogen datos en diferentes momentos del tiempo. O sea, por eso se utiliza el término longitudinal, porque se hace en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año o más. El investigador es el que decide qué tiempo va a utilizar en realizar su investigación. Y dice acá que se analizan los cambios a través del tiempo en un evento, comunidad, fenómeno o situación o un contexto. Muy parecido al otro, pero acá en un tiempo largo y en el transversal en un momento determinado. O sea, yo hago la medición, si vamos a seguir tomando el ejemplo de ese restaurante, un día, un fin de semana, yo hago la medición y veo cómo es el consumo en ese restaurante. Entonces, ya a manera de conclusión, podemos hacernos esta gran pregunta, porque esta pregunta nos las hacen con frecuencia. Bueno, profesor, ¿qué método yo pudiera escoger para mi investigación? Mire, ciertamente existen algunas áreas de conocimiento o temáticas, ya sea por tradición o por cotidianidad, que se dirigen de manera espontánea o lógica a uno u otro tipo de diseño investigativo. O sea, que ya quizás nosotros sabemos, tenemos un poco de experiencia y ya sabemos cuando vamos a utilizar un diseño u otro. O sea, en este caso cuantitativo o cualitativo, experimental o no experimental. Sin embargo, la experiencia nos dice que no existe un dogma en la selección del enfoque investigativo, sino que en cada momento de la selección se debe tener en cuenta lo siguiente. Esto es lo que debemos de tener en cuenta para la realización de nuestros experimentos. Ningún método es mejor que el otro. O sea, ni el cuantitativo es mejor que el cualitativo y viceversa. Ni el experimental es mejor que el otro, ni viceversa. Uno es mejor.
Todo depende de qué, de la definición del tema y el planteamiento del problema que formulamos. También, ¿de qué? De las hipótesis. Usted selecciona si va a ser experimental o no experimental. La aspiración a dónde quiere llegar el investigador con su proyecto de investigación, y también se debe tener en cuenta, importante, que se acepta los enfoques mixtos, o sea, los dos tipos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, experimentales o no experimentales. El investigador es el que tiene el poder de decisión para escoger el tipo de método que va a utilizar en su investigación. Bien, hasta aquí. Muchas gracias y esperamos en otro momento continuar con la